Muy buenas tardes a todos los jóvenes y a todo el público que se conecta a esta hora a este espacio. Yo soy Reyes Ortega de la Consejería Presidencial para la Juventud y como lo hemos venido anunciando, tendremos un recorrido virtual por la exposición El Jaguar y la Mariposa, Chiribiquete, Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad a cargo del Museo Nacional de Colombia. Además de muchos invitados especiales, no se lo pueden perder. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestra primera dama de la nación, la doctora María Juliana Ruiz. Raiza, muchísimas gracias, qué alegría verte nuevamente. Un saludo muy especial al consejero presidencial para la Juventud, Juan Sebastián Arango. Un saludo especial para todo el equipo de trabajo de la Consejería para la Juventud. Un saludo al señor Carlos Castaño Uribe, escritor de ese libro increíble Chiribiquete, la maloca cósmica de los hombres jaguar. Un saludo muy especial a Daniel Castro, director del Museo Nacional, y un saludo también para Ricardo Jaramillo, CFO de Sura. Muchas gracias a todos los jóvenes que nos acompañan hoy, muy especialmente a John Edwin Rodríguez, digno representante de la comunidad de sanos del Chiribiquete. Para mí realmente este es un momento extraordinario, no solamente por lo que implica la cultura para mí, por lo que implica la naturaleza, la geografía de nuestro país, sino porque es una oportunidad extraordinaria para conectarnos a partir de algo que nos une. Y sobre todo, poder visibilizar el gran poder que tienen los jóvenes en la preservación, en la conservación, en el enaltecimiento, en el respeto y en el valor de algo tan importante como es nuestra identidad a partir del medio ambiente, de la naturaleza, de toda la riqueza biológica que tenemos en una región y en un escenario tan extraordinario como lo es Chiribiquete. Tengo que decir con gran pesar que no he tenido nunca la oportunidad de visitarlo, ni siquiera ahora que se ha abierto esta oportunidad de acercarse a esa majestuosidad cultural y de riqueza natural en nuestro país, pero espero que no pase mucho tiempo antes de que pueda disfrutar de esa maravilla y de ese paisaje mágico. Hay algo que me gustaría dejar como presente para quienes se están conectando y para quienes van a ser parte de este recorrido extraordinario, y es el poder que tiene reconocer los valores y los activos locales, reconocer el territorio y aprender a identificar las oportunidades que nacen a partir de esa riqueza y a partir de esos activos locales. Hoy los jóvenes tienen una oportunidad inmensa de entender en este recorrido lo que significa un espacio natural. Los jóvenes, más que ninguna otra generación, en este momento son tremendamente conscientes. Es inherente a su obrar la protección del medio ambiente, con todo lo que eso implica. Y este es un escenario que no solamente se destaca por ser la reserva natural más grande de nuestro país, por lo que significa en términos geográficos, por la conexión de biodiversidad que tiene, que a profundidad verán con los expertos, con todos los científicos que podrán reconocer el profundo valor de esta región, sino que además representa la oportunidad de visibilizar la productividad a partir de ese territorio, a partir de la protección, a partir del turismo y a partir de las capacidades que se generan alrededor de un entorno natural protegido, empezando por esas comunidades como la de John Edwin, que hacen parte de esa vida, de ese ecosistema natural en nuestro país. Quiero por eso hacerles ese llamado para que vean más allá de la belleza natural de ese espacio y empiecen a interpretar cómo el protegerlo, el visibilizar un turismo responsable, el cuidado y la preservación de una zona natural puede representar
un proyecto de vida exitoso y productivo para cada uno de los jóvenes de esta región. Y por supuesto que finalmente será una oportunidad de productividad, de crecimiento para todos los jóvenes que lo ven y que estén interesados en esas áreas de desarrollo, el turismo, el medio ambiente, la protección de nuestros ecosistemas y la productividad y adecuado aprovechamiento de los recursos naturales. No podemos desconocer que esta zona preciosa de nuestro país también es víctima de muchos ataques y de muchos depredadores, más allá de los naturales. La minería ilegal, el vandalismo, la ilegalidad, todo lo que se ha apropiado de ese territorio de manera abrupta, atropellando y respetando un principio y un equilibrio natural. Así es que mi llamado es a que los jóvenes se conecten absolutamente con lo que van a vivir a continuación para que vean en ello una oportunidad de impactar positivamente sus comunidades y nuestro país. Así es que adelante. Bueno, muy buenas tardes. Realmente me complace mucho, doña María Juliana. Qué alegría escuchar esas palabras. Al consejero presidencial para la juventud también. Muchas gracias por esta invitación al Museo Nacional de Colombia. Quiero hacer extensivo un mensaje de la ministra Carmen Inés Vázquez, de nuestros dos viceministros, Felipe Buitrago y José Ignacio Argote, a todos y cada uno de los jóvenes que nos acompañan, muy en especial a John Edwin, que realmente personifica este universo maravilloso de miles de millones de jóvenes que están en el país. ¿Qué es lo que queremos compartir hoy también en la tarde? Y es, en primer lugar, que el Museo Nacional de Colombia es un lugar de encuentro, y es un lugar de encuentro donde conservamos, investigamos, divulgamos el patrimonio, pero hay ahí una serie de acciones que nos interesa que se desencadenen en torno a esos patrimonios. Uno es la posibilidad de reflexionar, de celebrar, de dialogar, pero también lo decía doña María Juliana, de reconocer esos universos, tanto de lo natural, de lo material, como de lo inmaterial, para que veamos cómo ese contacto nos permite pensar en un futuro de país con muchas posibilidades. Hay unos temas que yo creo que es muy importante compartir con todos ustedes y es como ese imaginario que hay en torno a un museo. Un museo generalmente siempre es visto como un lugar oscuro, como un lugar un poco vetusto, como un lugar donde solamente se acumulan cosas del pasado. Pero yo creo que hoy en día eso se ha transformado. Hacemos un gran esfuerzo y con la exposición que les vamos a mostrar podemos traer un pequeño ejemplo de cómo una institución como el Museo Nacional de Colombia y muchos museos del país estamos haciendo esfuerzos para que esa imagen realmente se transforme. ¿Cuál es uno de los elementos poderosos de un museo? Es que generalmente se piensa que solamente un museo piensa, mira y trabaja por el pasado. Pero lo que nosotros hacemos realmente es traer ese pasado, instalarlo en el presente para que sobre esa revisión tratemos de imaginar el futuro. Es decir, que hay una conjunción de temporalidades y eso también de alguna forma lo tenemos con respecto a ese cuidado con ese patrimonio y con esos objetos que conservamos. Se pensaba que un museo acumulaba y coleccionaba solamente para tener una gran cantidad de testimonios de ese devenir, en este caso como nación. Pero realmente nosotros conservamos eso, muy en especial para el presente, pero muy en especial para legarle a las futuras generaciones unos mensajes y unos sentidos que nos permitan renombrar,
reinterpretar, incluso, ¿por qué no?, especular sobre eso que hemos sido, eso que somos y eso que seremos como nación. Ese es, digamos, un primer gran mensaje. El segundo, que pues tenemos que también compartir con alguna preocupación, es que el fin de semana encontramos en los medios de comunicación una serie de artículos que hablan de los jóvenes y hablan de los jóvenes en esta situación de confinamiento y de pandemia, y vemos que hay una situación donde el 68% en un estudio que se hizo con la Universidad Javeriana, pues han tenido algunas señales de depresión y de ansiedad. Hay incertidumbres, hay muchos temores. Y yo creo que un punto que es muy clave es cómo podemos hacer para contrarrestar esa situación tan compleja. Y yo creo que para eso estamos aquí hoy, cuando la Consejería Presidencial para la Juventud, cuando la primera dama nos invita a celebrar la Semana de la Juventud, esta es una oportunidad para tratar de contrarrestar esa situación que se ve un poco preocupante y podamos sentarnos a conversar sobre temas diferentes, sobre cosas diferentes, para que a través de los medios, de las redes sociales, compartamos otra serie de inquietudes sobre otros aspectos del país, otra serie de elementos que configuran nuestra nación, y de esa manera tratar de identificar, digamos, un objetivo y una meta compartida que nos permita sentir apoyo, otras voces, solidaridad y pues un enriquecimiento mutuo. Y eso tiene que ver también, ya lo decía doña María Juliana, con un tema que también rescato de las páginas editoriales de El Espectador del sábado pasado, que decía lo siguiente: hablaba sobre el agua y decía, no exageramos cuando decimos que el insumo más importante para el futuro de nuestro país será la biodiversidad y que tanto pudimos conservar el medio ambiente. Yo quisiera coger esa frase y cambiar los términos, porque quisiera que ustedes, jóvenes que nos están escuchando, John Edwin que nos está acompañando ahora, yo haría un mensaje que combine esos dos elementos, que es no exageremos cuando decimos que el insumo más importante para el futuro de nuestro país será también la juventud, y que tanto pudimos hacer para conservar a ese grupo en unas dinámicas donde, como ya lo he dicho, podamos pensar y conversar en temas diferentes. Entonces, de esa manera, también en esa misma edición, que me parece que es muy especial, parte del mensaje del Ministerio de Cultura, es que el viceministro Buitrago decía lo siguiente: la cultura es responsable de la salud mental de los colombianos. Por eso, cuando tuvimos esa oportunidad que el presidente de la República acogió y que escuchó también con mucha sensibilidad a la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, cuando se compartió ese mensaje de que fuimos los primeros espacios en cerrar nuestras puertas, pero hemos querido ser los primeros en abrirlas. Tal vez muchos de ustedes saben que el 1 de agosto volvimos a abrir las puertas del Museo Nacional de Colombia, y eso está generando un impulso para que muchos otros lugares culturales, patrimoniales y educativos vuelvan a abrir sus puertas con todo el cuidado de la bioseguridad, pero también para que tengamos ese contacto con esos temas que hoy son parte de lo que queremos compartir, que en este caso es ese cuidado por el medio ambiente. Por eso, la exposición del jaguar y la mariposa la tenemos hoy en día de puertas abiertas en el museo para que sea disfrutada para quienes puedan llegar al museo. El museo es un espacio en el que, además de conocer, en el que además de celebrar, etcétera, es un espacio también para enamorar. He visto con mucho agrado durante este tiempo, pero también incluso antes de que hubiéramos entrado en el confinamiento,
cómo nos visitan parejas, grupos de jóvenes, tomados de la mano esas parejas, recorriendo las esquinas del museo y preguntándose por eso que nosotros ponemos a disposición. Entonces, creo que este recorrido virtual por el jaguar y la mariposa también los debe invitar a entrar al Museo Nacional de Colombia, a tratar de poder explorar esos otros universos de eso que cuidamos, y de esa forma también creo que hay un punto de convergencia que es supremamente importante. Jóvenes y medio ambiente. Ustedes representan la vitalidad de una nación, ustedes representan la energía y el dinamismo, y eso es algo que cuando vamos a hablar de medio ambiente tiene que unirse. Por eso nos complace enormemente, como una maravillosa disculpa, poder saber que tener esa exposición a su disposición puede permitirles esto. Y cómo alegrarme también sobremanera tener la posibilidad de conocer ya por fin, después de haber leído y revisado ese volumen tan lleno de información y de sabiduría con Carlos Castaño, que pues nos tenía que unir efectivamente Chiribiquete. Es decir, poder reconocer ese patrimonio cultural y natural de Colombia para la humanidad, pero que lo hagamos a través de los jóvenes. Y termino con esa palabra que doña María Juliana repitió en varias oportunidades, que quiero mostrarles el gran poder que tiene. Cuando uno lee la palabra reconocer puede ser leída en las dos direcciones. Esa para mí es el poder mágico de ese verbo, de esa acción, que es que nos vemos en un reflejo y el ejercicio del reconocimiento es un ejercicio de intercambio, de diálogo y de posibilidades de intercambiar entre nosotros eso que significa ese cuidado por nuestro entorno, por nuestro medio ambiente, pero también en un sentido de amistad, de solidaridad, de energía y de buen ánimo, que creo que es lo que ahora Andrés y Natalia, uno de los curadores de la exposición, Natalia, una de las investigadoras, y en esencia todo el equipo del Museo Nacional de Colombia ha vertido en esta exposición excepcional que está en este momento a disposición de todos y cada uno de ustedes. Entonces, a activar ese ejercicio de reconocimiento, a activar ese ejercicio de intercambio, de diálogo, para que de esa manera nos enriquezcamos todos, podamos hablar de cosas diferentes y poder superar esas situaciones que son complejas, que todos las estamos viviendo, pero que con el apoyo de ese que tengo al lado, en este caso también de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Colombia, tenemos una asociación de amigos que nos apoya, con quienes compartimos y quienes nos han entregado una serie de regalos que luego van a ser también entregados a algunos de quienes nos están escuchando a través de la Consejería Presidencial para la Juventud. Muchas gracias una vez más por la invitación y entonces le damos paso a este recorrido por ese patrimonio que el Museo Nacional ha albergado en su sala de exposiciones temporales. Gracias, Daniel. Muy buenas tardes a todos y a todas, a la señora primera dama, a Juan Sebastián, al profesor Castaño, a John Edwin, a todas las personas que nos acompañan a través de los diferentes canales de la Consejería y del Museo Nacional de Colombia. Estamos absolutamente felices y complacidos de esta invitación, no solo porque es una gran oportunidad para mostrar nuestro trabajo, sino porque tenemos una gran oportunidad de compartir el día de hoy con personas diferentes, podemos escuchar diferentes perspectivas, podemos aprender de un lugar maravilloso, como lo decía la primera dama, y sobre todo porque podemos realizar un viaje desde nuestros lugares, desde nuestras casas. Podemos conocer sin ir
Y entonces aquí nace uno de los primeros mensajes que nosotros queremos dar con esta exposición. Chiribiquete es el área protegida más grande de Colombia, tiene más de 4 millones de hectáreas, lo que ha resultado de un proceso de patrimonialización, es decir, que la UNESCO declaró el parque como patrimonio de la humanidad, tanto por sus características culturales, ya vamos a ver un poco de eso, es decir, por su extensísima historia, por gente que pinta murales hace miles de años en ese parque y que está metida en el corazón de la Amazonía, ¿no? Chiribiquete es un parque que está cercado, digamos, por diferentes departamentos, está en el centro de la Amazonía colombiana, tiene límites con el Caquetá, tiene límites con el Guaviare, también por todo su valor patrimonial desde el punto de vista natural, que es lo que vamos a ver también con la exposición. Entonces, es absolutamente importante ese mensaje, ¿no? En medio también de esta situación, como lo decía Daniel, en donde pues estamos en un contexto y en una circunstancia pues, que nunca habíamos vivido como humanidad. Y creo que ahora tenemos también unos ciertos medios para poder transportarnos a otros lugares. Tal vez esto hubiera sido mucho más triste si esta situación hubiese sido en otro momento de la historia. Ahora tenemos también las herramientas digitales que nos permiten conocer sin ir, porque Chiribiquete es una reserva protegida, ¿no? Ya vamos a ver un poco por qué. Porque realmente no se puede desplazar, no se puede ir allá directamente, pero sí tenemos un área de circunvecina, de municipios, de pueblos indígenas, de pueblos campesinos que están cuidando el parque y allí podemos ir. Y hay sitios también muy similares en términos de su estructura, en términos también de las pictografías, en términos de su diversidad cultural en el área, digamos, circundante a Chiribiquete, y de eso vamos a hablar un poco. Entonces les vamos a contar de esta exposición. Nosotros llevamos más o menos año y medio trabajando en la exposición, el equipo de la curaduría de etnografía y el equipo de la curaduría de arqueología del museo, y aquí estamos Natalia Angarita y yo para contarles un poco de qué se trata. Simplemente antes de empezar, este recorrido que ustedes pueden hacer a través de sus tablets, a través de sus celulares, de sus computadores, ustedes entran a la página del Museo Nacional y allí buscan la exposición El Jaguar y la Mariposa y hay una visita virtual, que es la que vamos a hacer ahora de 360 grados. Entonces, un poco el ejercicio también es cómo estas nuevas tecnologías nos permiten acercarnos a esa realidad a pesar de la actual situación de salud pública y del aislamiento. La exposición consta de 3 grandes secciones. La primera la llamamos Geo porque es la historia del planeta Tierra. En este parque encontramos unos digamos, de los suelos, ¿no?, más antiguos y de las rocas más antiguas del planeta, aproximadamente 600 millones de años. Natalia les va a contar un poco esa historia. Es una historia fascinante, ¿no?, de cuando todos los continentes estaban juntos, eso se llamaba la Pangea. Después hay una separación y esas rocas muy antiguas están allí en el corazón de la Amazonía colombiana y también de otros países que comparten, digamos, unas ciertas características, países suramericanos. Entonces tenemos una historia muy larga desde el punto de vista de nuestro planeta, pero también tenemos una historia muy larga desde el punto de vista de los animales y de las plantas que se producen en esta región, porque muchos de ellos son absolutamente particulares, no están en ninguna otra parte del mundo. Por eso el parque es tan especial, porque además se juntan diferentes ecosistemas. El centro de la Amazonía colombiana, en el centro de la Amazonía colombiana se juntan, digámoslo así, en términos ecosistémicos, el piedemonte andino, la Orinoquía, ¿no?, las selvas, ¿no?, y las sabanas de la Amazonía y el escudo guyanés. Y esto lo hace tan diferente a otras regiones, no solo del país, sino del mundo. Por eso es absolutamente único. Y también es único por toda su riqueza cultural, por los pueblos indígenas que han estado allí ancestralmente, que pintaron unos muros maravillosos que ahora los vamos a ver, Natalia se los va a mostrar, y que los siguen pintando, por los pueblos en aislamiento que hay en el corazón de la Amazonía. Todavía, bueno, hay algunos pueblos indígenas, familias de grupos étnicos que están ubicados allí en Chiribiquete porque han sido a través de la historia desplazados por diferentes tipos de violencias y diferentes tipos de procesos, sobre todo economías extractivas que han amenazado a la Amazonía, y ellos se encuentran allí y también hay que protegerlos,
hay que protegerlos de nosotros mismos, hay que protegerlos de las epidemias de los blancos, hay que protegerlos de, bueno, de conflictos, hay que protegerlos de intromisiones, ¿no? Entonces, por eso el parque está protegido. Esa es un poco la historia que les vamos a contar de ese patrimonio natural y cultural. Una cosa maravillosa también es que hay menos de 40 lugares en todo el planeta Tierra que fueron declarados por la UNESCO, que han sido declarados por la UNESCO Patrimonio Mixto de la Humanidad. Esto quiere decir que son patrimonio, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista natural. Y esa pues es la grandiosidad de Chiribiquete. Entonces, Natalia y yo les vamos a proponer un viaje por esta exposición, pero igual ustedes lo pueden hacer. Esto está allí disponible en la página del Museo Nacional. Quien pueda puede entrar, observar con detalle las cosas que le hayan llamado la atención. Estamos muy contentos porque además esta es la primera gran exposición temporal que virtualizamos desde el museo. Entonces, creo que de ahora en adelante esto también será algo a lo cual tendremos que acostumbrarnos. Y es bueno también, ¿no? Poder ir presencialmente, pero también al mismo tiempo tener a disposición de todos los colombianos, igual de todos los usuarios de la Internet, la exposición. Finalmente, antes de darle la palabra a Natalia, quería simplemente reiterar algo que dijo Daniel acerca de la importancia, ¿no?, de los jóvenes, ¿no? Muchas veces se piensa, a los jóvenes les pasa un poco como a los museos. La gente tiende a pensar que los museos hablan del pasado y que los jóvenes son el futuro. Yo pienso que tanto los museos como los jóvenes hablan del hoy, de la hora. Los jóvenes no son, claro que son una reserva para el futuro y eso es súper importante, pero su papel aquí y ahora, en este momento, como agentes sociales, políticos, en este caso de conservación, de protección, es absolutamente fundamental. Entonces, lo que vamos a hacer un poco con Natalia es movernos por la sala como un poco como si estuviéramos en el museo. Quienes tengan la oportunidad y estén en Bogotá pueden ir agendando una cita por la página de internet del museo. Tenemos un aforo contenido, pero también se puede hacer a través de este medio. Entonces, Natalia va a hablar un poco de esa historia del planeta que estamos contando en la exposición y allí vamos mostrándoles como las especificidades de estos tres ejes, ¿no? El eje de la historia de la Tierra, el eje de la diversidad biológica y el eje antropo, que es el eje cultural. Entonces, adelante, Nata. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es Natalia Angarita, hago parte de la Curaduría de Arqueología del Museo en convenio con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y como Andrés les mencionaba, esta exposición la dividimos en tres grandes ejes y vamos a empezar por el primero, que es Geo, el tiempo de la Tierra. Andrés, si puedes compartir, por favor. Gracias. Bueno, este primer eje nos presenta la geología y la geomorfología particular de Chiribiquete, que evidenciamos a través de las grandes rocas que componen esta serranía. Como lo mencionaba Andrés, ellas forman parte del escudo guayanés, que es una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, que fue constituida hace aproximadamente 600 millones de años. Si nos vamos, Andrés, porfa, al domo. Gracias. Para empezar el recorrido, encontramos un domo que tiene unas ilustraciones muy bellas que nos hacen un recorrido muy rápido por el origen del universo hasta la formación de la Amazonía y de Chiribiquete. Si salimos de ahí un momento, Andrés, y vamos hacia las rocas. Dale, Nata, continúa, que está un poquito lento, pero continúa, que yo voy ubicando aquí a la gente. Ok. En este espacio contiguo a este domo que les estaba mencionando, encontramos unas muestras de roca que provienen de la serranía de la Lindosa, que está ubicada al norte del departamento del Guaviare, pero que coinciden con los tipos de rocas existentes que podríamos observar en las formaciones geológicas de Chiribiquete. A través de estas rocas podemos darnos una idea de cómo se ven estas piedras en los tepuyes y en las llanuras. Si vamos al primer video, Andrés, porfa, vamos a encontrar
que este video nos presenta las transformaciones del paisaje en Chiribiquete. Los científicos que se han encargado de investigar esta región plantean que la formación de este paisaje ha sido producto de procesos hídricos que erosionaron sus inmensas rocas. En estas grandes mesetas que podemos observar acá en el video, vemos arcos, grietas, cimas, cavernas de paredes curvadas y pulidas, así como cavidades abiertas que fueron esculpidas por el agua y el viento durante millones de años, lo cual hace que este paisaje sea único e increíble a la vista. Si nos vamos al siguiente video, vamos a observar los tepuyes más de cerca, que son estas grandes mesetas abruptas que sobresalen en medio de la selva. Estos tepuyes afloran en el extremo occidental del escudo guayanés y se reconocen por sus formas redondeadas. Estas mesetas tienen alturas máximas de 800 metros sobre el nivel del mar y presentan vegetación en sus cimas, como lo podemos observar en el video. En la parte media de estas formaciones montañosas hay abrigos rocosos que favorecen la preservación del arte rupestre, que vamos a ver un poco más adelante, lo cual los hace aún más especiales. Este paisaje de Chiribiquete es único. Realmente es una mezcla perfecta entre grandes moles rocosas y llanuras selváticas, así como una gran abundancia en las aguas que recorren las mesetas y los ríos de este lugar, permitiendo que este territorio sea ricamente diverso en ecosistemas, encontrando animales y plantas de todas las formas y colores. Entonces los dejo con Andrés, que les hablará un poco más sobre la biodiversidad de Chiribiquete. Gracias, Nata. Ahí cuando ustedes naveguen la página, entonces pueden entrar, ver las fichas técnicas, ver todas las piezas, ¿no? Hay una cosa absolutamente importante de estos tepuyes, ¿no? Y es que los tepuyes son también fábricas de agua. Es maravilloso porque el agua se produce en la cima por unos procesos de condensación. Entonces, no necesariamente el agua aquí nace, digamos, de los manantiales que conocemos en las montañas, sino en la cima, ¿no?, de estas grandes rocas se produce una condensación de agua y bajan, digámoslo así, unas cascadas que son absolutamente fantásticas. Por eso Chiribiquete es una de las grandes fábricas de agua de la Amazonía colombiana y del planeta. Por eso es tan importante conservarlo. Como decía doña María Juliana, esta cuestión no es absolutamente fundamental. Si ustedes, no sé si han visto los cascadas y saltos que hay, por ejemplo, en Venezuela, el Salto del Ángel, que es de los más altos del mundo, fluye, ¿no?, de unos tepuyes, baja, ¿no?, de la cima de estas formaciones rocosas maravillosas. Entonces, a través de todo el trabajo de los investigadores de diferentes organizaciones, universidades y fundaciones, todos los biólogos y todos los especialistas que han trabajado en Chiribiquete, es que tenemos a nuestra disposición en esta exposición varias de estas piezas, pero también es que tenemos cómo contarle esta historia de este hermoso proceso de patrimonialización a nuestros visitantes y a todos los colombianos, que entendamos, ¿no?, la riqueza que tenemos. Nuestro país es absolutamente rico, como decía Daniel hace un rato, ¿no? La cuestión del agua y la cuestión medioambiental es el tema, ¿no?, más importante que existe en este momento, ¿no?, en términos ecológicos, en términos sociales, en términos culturales, porque estamos hablando de la preservación de nuestro planeta, estamos hablando de la preservación de la vida, ¿no? Y estamos hablando también de todos los daños, como bien lo decía también la primera dama, que hemos hecho como especie humana, no solamente depredadores animales, ¿no? Los depredadores humanos, ¿cuál es el daño que le hemos causado a la naturaleza? Entonces aquí tenemos una muestra maravillosa de plantas, ¿no?, de la Amazonía colombiana. Todas son de la región de Chiribiquete. Algunas son de la parte norte de la serranía y otras son de la parte ya sur del parque. Hay unas de estas plantas que son absolutamente particulares porque únicamente nacen en la serranía. Es lo que se llama plantas endémicas. Y eso realmente es maravilloso porque muestra un proceso evolutivo de millones de años, ¿no?, tanto de las especies animales como de las especies vegetales. En el caso de los tepuyes es fantástico pensar que en la cima
realmente las condiciones para la vida son pocas, a pesar de que fluye tanta agua, es una paradoja. Y entonces las plantas que nacen allí son plantas que se han adaptado, son hiperespecializadas a esos climas. Por otro lado, cuando no hay serranía, digamos ya en las partes bajas, ¿no?, del parque, hay una gran ya diversidad de especies, porque ya en las sabanas amazónicas podemos encontrar otro tipo de vegetación mucho más diversa. También tenemos algunas plantas útiles como el milpesos, las palmas, que son tan importantes también en la Amazonía, como medio de subsistencia de las diferentes comunidades campesinas e indígenas que allí habitan. Entonces tuvimos también la oportunidad de traer para todos nuestros visitantes este hermoso herbario o algunas de las muestras de este herbario, que es el Herbario Amazónico de Colombia, que lo salvaguarda el Instituto Sinchi, el Instituto de Estudios Amazónicos, y contar con el apoyo, ¿no?, del equipo de biólogos que estuvo allí, que hizo la investigación y que trabajó muy fuerte en el proceso de patrimonialización. Entonces hay una cosa fantástica también de Chiribiquete, y es que es uno de los laboratorios de ciencia más importantes de Colombia. Por Chiribiquete han pasado varios de los científicos más importantes de este país, arqueólogos, antropólogos como el profesor Castaño, también biólogos especialistas en diferentes tipos de especies, de mariposas, de mamíferos, de murciélagos, ¿no? La diversidad de murciélagos, Colombia es el país más biodiverso del mundo en términos de murciélagos. Y lo que tenemos aquí realmente es de una riqueza maravillosa. Hemos aprendido con los años a apreciar nuestra biodiversidad, porque hace algunos años lo que se decía era que ahí no había riqueza en la Amazonía, ¿no? Era otra concepción del mundo, otra concepción de progreso, esa concepción en la cual donde no se puede cultivar extensivamente, entonces no hay riqueza. Creo que estamos aprendiendo, y este es el mensaje que tenemos que empezar a propagar, ¿no?, que la diferencia, que la diversidad es riqueza, y que esta es una de las principales, digamos, patrimonios de nuestro país. Y también, además de ver esta diversidad, digamos, de plantas y animales, la exposición también cuenta, y esto pues ya no lo voy a contar detalladamente, pero ustedes lo pueden ver, con diferentes cosmogonías y cosmologías de los pueblos indígenas de la región circunvecina Chiribiquete, que nos cuentan, aquí está uno de los sabedores, Federico Matapí, cómo está compuesto el mundo desde el punto de vista indígena. Eso es muy lindo, porque está la ciencia de los blancos, ¿no? Está la botánica, ¿no? Está la biología, pero también está la ciencia de los indígenas. Y esos sistemas de clasificación, ¿no?, que se han depurado a través del tiempo, a través de la tradición, a través de milenios de experimentación. Entonces, el conocimiento indígena es absolutamente importante para poder entender la complejidad de este territorio, porque además el conocimiento indígena vincula los sistemas de clasificación, o sea, cómo están pensadas la división del mundo entre plantas y animales, pero también lo espiritual. Es absolutamente importante para el pensamiento indígena y sobre todo para el pensamiento amazónico. Toda la dimensión espiritual, toda la dimensión de la medicina tradicional, el conocimiento no se puede pensar sin eso. Y aquí también hay una muestra de árboles, en este caso, diferentes tipos de especies, elaborada por diferentes artistas indígenas que trabajan con la Fundación Tropenbos Colombia, que nos muestran ese particular punto de vista y toda esa riqueza y todo ese conocimiento. Esto también lo van a poder ustedes ver en la exposición. Ahora yo quisiera adelantarme un poquito y contarles que después de este eje bio tenemos el eje antropo, donde hablamos de las características maravillosas desde el punto de vista cultural de este territorio. Y ahí tenemos dos cosas. Tenemos los pueblos indígenas contemporáneos, ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Y también tenemos los pueblos indígenas del pasado, los ancestros, quienes hicieron un trabajo maravilloso, ¿no?, de apropiación del territorio, de interpretación, de pintura rupestre, y esa es una de las grandes maravillas de Chiribiquete, de las cuales les va a contar Natalia ahora de qué se trata. Y es que en una de las, digamos, en estos tepuyes, en estas grandes moles rocosas que vemos ahora, se encontró una cantidad profusa de arte rupestre.
que tiene unas fechas muy importantes, ¿no?, en términos de la arqueología del continente, y entonces yo dejo a Natalia para que explique en detalle esta parte de la arqueología. Tenemos, Nata, nos quedan 10 minutos para ser justos con el tiempo que tenemos. Adelante. Ok, perfecto. Como les comentaba Andrés, en esta sección del eje antropo hablamos sobre los primeros pobladores de Chiribiquete. Mucha de esta información fue recopilada gracias a las investigaciones arqueológicas, especialmente las realizadas por Carlos Castaño Uribe, quien nos acompañará más tarde. Estos videos que estamos viendo son 2 megaproyecciones de 2 paneles en los que se muestra esta diversa representación pictórica del mundo natural y cultural de los habitantes que durante siglos poblaron Chiribiquete. En estos videos encontraremos en detalle las pinturas y sus posibles interpretaciones. Las pictografías, en su mayoría realistas, muestran diversos animales y plantas del mundo amazónico, motivos geométricos, figuras antropomorfas y escenas de la vida ritual y cotidiana. Los invitamos a que los exploren desde sus casas o a quienes tengan la oportunidad de ir físicamente al museo para que se acerquen y las aprecien detenidamente. Con estas grandes proyecciones nosotros queríamos simular la magnitud y la escala de estos paneles gigantescos que hay en Chiribiquete. Y esto fue posible gracias a la Fundación Herencia Ambiental Caribe y al fotógrafo J. Álvarez, que logró capturar estas imágenes y acercarlas a nosotros. Si te sales un momento del video, porfa, Andrés, y vamos a las ilustraciones. Al fondo de este espacio vamos a encontrar una serie de ilustraciones que nos presentan cómo pudieron ser elaboradas estas pictografías en los tepuyes, teniendo en cuenta que la altura de estos es grandísima y pues la destreza de quienes los pintaron para llegar allá fue impresionante. Adicionalmente, encontramos una serie de herramientas que se usaron en la preparación de paneles y en la elaboración de pigmentos de coloraciones rojizas y anaranjadas. Desde las investigaciones geológicas se ha expuesto que la base de estos tepuyes está constituida por areniscas y afloramientos de óxidos de hierro y de titanio. Esto quiere decir que la composición de estas rocas de la base de los tepuyes les permitió a estos antiguos pobladores extraer de ellas y preparar los pigmentos con los que se elaboraron estas pinturas. Además, la composición particular de las paredes, también de los tepuyes de roca cuarcítica, favorecieron la absorción de los pigmentos y el secado rápido de las pinturas. Si nos alejamos ahora un poco, Andrés, y nos vamos a los dibujos de los niños, por favor. Vamos a encontrar una serie de dibujos que fueron el fruto de un concurso realizado en el 2019 por Parques Nacionales Naturales entre niños y jóvenes que habitaron el área contigua de Chiribiquete. Estos dibujos son un ejemplo de la conciencia y la valoración del patrimonio natural y cultural, y nos muestran la visión y la apropiación de la cultura milenaria, la biodiversidad y los entornos geológicos del parque por parte de las comunidades que habitan actualmente este territorio. Estos dibujos los vamos a ver en varias secciones de la sala y son muy bonitos porque tienen que ver con todo este gran trabajo que ha hecho Parques Nacionales Naturales en la zona circundante a Chiribiquete, donde hay diferentes comunidades colonas, indígenas y campesinas. Finalmente, en esta sección, si nos vamos a la línea del tiempo, Andrés, porfa, vamos a encontrar una línea del tiempo que es representada a través de la anaconda ancestral. En los relatos cosmogónicos de los pueblos amazónicos de habla arawak y tucano, se afirma que la humanidad proviene de una anaconda primigenia. Por eso quisimos representar la línea del tiempo de estos hallazgos arqueológicos a través de esta metáfora. En Chiribiquete se han desarrollado investigaciones arqueológicas desde 1990 hasta la actualidad. En los tepuyes de la zona norte y central de la serranía se han reportado 70.500 expresiones de arte rupestre en 63 abrigos rocosos. Se imaginarán la cantidad de información que esto nos puede brindar.
En 17 de ellos se realizaron excavaciones arqueológicas a partir de las cuales se obtuvieron 42 fechas de muestras de carbón antiguo. Esta información nos ha brindado datos sobre la cronología de la ocupación humana en Chiribiquete y en la región amazónica. Se ha propuesto entonces que la elaboración de estas pictografías comenzó hace 20.000 años, sin embargo estas fechas son objeto de debate por parte de los especialistas en el tema. La gran mayoría de las dataciones de estas pinturas se encuentran entre el 5000 antes del presente y la actualidad. Ahora los dejo con Andrés, quien continuará el recorrido por el eje antropo. Muchas gracias, Nata. Entonces, bueno, aquí intentamos un poco resumir ese trabajo gigante y maravilloso del profesor Castaño y de los otros investigadores que han estado en Chiribiquete y llevarle a nuestros visitantes, ¿no?, algo de ese patrimonio, ¿no? Estas son grandes proyecciones. Si tienen la oportunidad de ir al museo, es interesante porque intentamos un poco asemejar lo que significa, digamos, las dimensiones de esos paneles gigantescos pintados en la de una montaña rocosa, ¿no?, en el centro de la selva, con un acceso absolutamente difícil y sobre todo con un trabajo maravilloso, ¿no? Ellos, como unos artistas que preparan su lienzo, de esa manera preparan la roca para poder pintar, y eso es lo que ha permitido que las pictografías se hayan conservado por miles de años. Aquí hay una sorpresa, entonces cuando ya puedan navegar la exposición, son las cámaras trampas que usan los biólogos, están escondidas aquí un poco asemejando lo que sucede en campo, ¿no? Las cámaras se dejan allí para observar el comportamiento animal. Y realmente lo que se ha podido grabar es espectacular en términos, ¿no?, de esa interacción que tienen los animales sin la presencia humana. Finalmente, entonces, ya para terminar, ustedes lo van a poder ver pues en más detalle cuando lo naveguen. Tenemos la otra parte del eje antropo. Antropo pues significa hombre, humano, ¿no? Humano. Y acá se cuenta un poco la historia, ¿no?, de los pueblos indígenas, ¿no?, que han habitado la región ancestralmente. Cómo esos pueblos han sido víctimas de diferentes tipos de procesos, de violencias que han tenido que ver con diferentes circuitos, ciclos, ¿no?, de economía extractiva en la zona. Sobre todo, por ejemplo, lo que pasó con el caucho en el siglo XIX, siglo XX, también lo que pasó con los influjos de muchas misiones religiosas también que fueron nefastas para las culturas indígenas, lo que ha pasado también durante los últimos años del siglo XX y siglo XXI, pues con el narcotráfico, lo devastadores que son los cultivos ilícitos y la economía también, cómo pone esa economía ilícita en riesgo, ¿no?, a los pueblos indígenas y a los pueblos colonos que habitan la zona. Estas son algunas piezas de la colección del Instituto Colombiano de Antropología e Historia que nos hablan de esos diferentes momentos, ¿no?, en que muchas veces los pueblos indígenas han tenido que irse a meter en el corazón de la selva, ¿no?, para evitar, pues, básicamente el genocidio. Y acá entonces tenemos unos videos también producidos por Amazon Conservation Team, que tal vez es la organización que más sabe y que más ha trabajado el tema de los pueblos no contactados, y donde se explica de una manera pues muy didáctica. Aquí pues ustedes pueden activar el audio si quieren, por qué esos pueblos han sido aislados o se han aislado durante diferentes momentos de la historia y cuáles han sido las consecuencias. Aquí tenemos otras piezas, ¿no?, que hablan de esa cosmovisión indígena. Hay una cuestión absolutamente fundamental también para la arqueología, ¿no?, no solamente para la antropología social, y es que las interpretaciones, ¿no?, de los murales pues no hubieran podido hacerse sin un diálogo permanente, un diálogo constante, un diálogo íntimo con la sabiduría indígena, ¿no? Porque además estos murales que les presentaba Natalia se siguen pintando hasta la actualidad, y eso es una cuestión maravillosa. Como los indígenas que están todavía viviendo, los que viven dentro del parque, que son los aislados, más un resguardo que cruza sus linderos con el parque, todavía siguen usando ese tipo de técnicas. Eso quiere decir que Chiribiquete sigue siendo importantísimo para los pueblos amazónicos como un centro, digamos, ritual y espiritual. Aquí otros dibujos de los niños y de los jóvenes. Esto es maravilloso, de toda el área circundante, ¿no?, que se llama de amortiguamiento, donde ellos nos hablan de los peligros que tiene actualmente el parque.
Y esos peligros, pues básicamente, ya los hemos comentado, son, en primer lugar, la entrada de la ganadería extensiva y de los cultivos también extensivos, eso no está autorizado. Por el otro lado, conflicto y los cultivos ilícitos. Por el otro lado, la deforestación, ¿no? Y por el otro lado, por supuesto, las quemas, los incendios, ¿no? Que son uno de los principales azotes de la Amazonía, no solo colombiana, sino de toda la región. Entonces, aquí ustedes pueden observar con detenimiento cuáles son esas principales afectaciones, es decir, los riesgos, los peligros que tiene el parque, y bueno, toda esa misión encomiable de parques nacionales, de nuestros guardaparques, todo el sistema de protección que, a pesar de que se viven unas circunstancias muy difíciles, siguen, ¿no? Trabajando, siguen desarrollando estrategias, siguen concertando planes de manejo con las comunidades y con las instituciones para preservar este patrimonio de Colombia y de toda la humanidad, que es Chiribiquete. Entonces, pues los invitamos y las invitamos a que exploren la exposición, a que viajen sin ir, a que conozcan y se enteren de toda esta maravillosa diversidad biológica y cultural, de toda esta riqueza que tiene nuestro país. Este es, pues, nuestro mensaje, un mensaje para las futuras y las presentes generaciones de qué tenemos que hacer entre todos, ¿no? Para preservar y para conservar. Aquí hay algunas de las principales afectaciones. Este patrimonio que es de todos y que no solamente las afectaciones, es decir, los problemas que se viven en este territorio son de allá. Los problemas que se viven en este gran territorio son de todos los colombianos y son de toda la humanidad, por el impacto que tiene la Amazonía en el cambio climático, por el impacto que tiene la Amazonía, ¿no? En el destino del planeta. Entonces, bueno, no nos queda más sino invitarlos a que recorran presencial o virtualmente la exposición, y reitero el agradecimiento, pues, por brindarnos este espacio. Muchas gracias. Andrés, Natalia, muchísimas gracias de verdad por hacernos parte de esto. Gracias al Museo Nacional por permitirnos a todos los jóvenes aquí presentes esta cercanía con lo nuestro. Sin duda alguna, este escenario representa y visibiliza la diversidad ecológica y cultural que tenemos en el Chiribiquete. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, dándole continuidad a nuestra agenda, le damos la bienvenida al doctor Ricardo Jaramillo, líder del Comité Cultural de Sura. Doctor Ricardo, bienvenido. Gracias. Un saludo especial a María Juliana Ruiz, primera dama de la Nación, a Juan Sebastián Arango, consejero presidencial para la Juventud, a Daniel Castro, director del Museo Nacional, y a todos los jóvenes que siguen este evento. Lo primero es que para mí es muy satisfactorio y me enorgullece representar a Sura en un evento de esta categoría. Todos los eventos que se hagan, como la exposición tan especial que nos acaban de mostrar, se suman a la importancia que tiene conocer y crear conciencia de la importancia que tiene la joya que todos tenemos en la humanidad, que es Chiribiquete. Grupo Sura se vinculó a esta campaña de preservación desde 2018 y por eso pues estamos nosotros aquí participando. Quiero que me permitan leer 3 reflexiones sobre la importancia que para nosotros creemos tiene Chiribiquete. Por favor, sería lo siguiente. En primer lugar, en medio de la pandemia, Chiribiquete es una metáfora de futuro y esperanza que nos conecta con la necesidad de aprender a cuidar la vida, de unirnos alrededor de propósitos comunes, de hacernos cargo todos para afrontar y superar juntos este momento excepcional. Como segundo punto, Chiribiquete nos convoca a reconocer nuestra identidad como país hecha en la diversidad y como tal debemos valorarlo. De hecho, la investigación liderada por Carlos Castaño Uribe y que publicamos en noviembre pasado en el libro Chiribiquete, la maloca cósmica de los hombres jaguar, nos permite encontrar en esa serranía de la Amazonía colombiana los elementos que alimentan nuestra identidad. Este vasto territorio es un refugio de la infinidad de especies, flora y fauna, y también alberga la memoria ancestral
que muchas comunidades étnicas han grabado en forma de pictogramas desde más de 20.000 años en las paredes rocosas de los tepuyes. Y en tercer lugar, Chiribiquete es un llamado a la corresponsabilidad. Hoy esta área protegida, la más extensa del país, nos dice a todos que debemos cuidar no solo el presente, sino el futuro, que este momento es un momento de posibilidades, pero también de responsabilidades. No solo Chiribiquete, quien necesita que lo cuidemos, sino que el mundo necesita de todos nosotros para proteger este paisaje irrepetible ante la inminencia de peligros reales como la deforestación. Todas las entidades, todos los actores, estados, empresas, instituciones, comunidades indígenas, ciudadanía, juntos podemos aportar a cuidar a Chiribiquete, que es patrimonio de todos. Nuestra vinculación, como lo mencioné, a esta iniciativa que ratifica el compromiso histórico de Sura con la cultura y sus manifestaciones para reconocer la diversidad, preservar la memoria colectiva, cultivar un pensamiento crítico y también compartir distintos significados y visiones de nuestra realidad como sociedad y como país. De esta manera, desde Sura afianzamos una convicción: el apoyo a las manifestaciones culturales son otra forma de contribuir a la transformación social de Colombia y de los países en América Latina donde estamos presentes. Hemos acompañado desde Sura a parques nacionales, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, a la Fundación Herencia Ambiental Caribe en sus esfuerzos para que Chiribiquete se mantenga intacto. De hecho, los recursos obtenidos con la venta del libro han sido priorizados en distintas acciones de sensibilización con comunidades cercanas a Chiribiquete para proteger este patrimonio común. Así que los invito a conocer sin ir a Chiribiquete a través del libro editado en gran formato por Villegas y Editores y en su edición de bolsillo por Mesa Estándar, para continuar sumando voluntades en distintos públicos acerca de proteger el legado que es Chiribiquete para las próximas generaciones. Muchas gracias a todos. Me siento, repito, orgulloso de participar en este evento a nombre de Sura, y quiero dar el espacio a que participen en una charla interactiva con Carlos Castaño Uribe, autor del libro La Maloca Cósmica de los Hombres Jaguar, con John Edwin Rodríguez, líder de una comunidad protectora de Chiribiquete, y con Juan Sebastián Arango, consejero presidencial para la juventud. Muchísimas gracias y espero que todos se estén cuidando muy bien en sus casas. Hola a todos, buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible el día de hoy tener esta maravillosa exposición virtual en Chiribiquete. Es para mí realmente muy emocionante que le podamos contar a los jóvenes esa maravilla de territorio que tenemos, ese territorio ancestral, pero sobre todo que podamos resaltar desde el territorio a los jóvenes. Quiero darle la bienvenida a Carlos Castaño y a John Edwin Rodríguez para que conversemos un poco sobre qué es ese mundo de Chiribiquete y cómo nace esa pasión y cómo nace todo ese trabajo que hacen ellos por este maravilloso lugar de Colombia. Yo no los estoy viendo aún, esperemos un poco a ver si se pueden conectar muy bien para que nos podamos conectar todos y verlos. Yo aún no veo a Carlos ni veo a John. Ahí veo a John. Hola John, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Sí, señor, perfecto. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por unirte a nosotros. Un abrazo muy grande. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Muy buenas tardes a todos. Muy complacido de estar hoy acompañándolos en este evento tan especial, en donde de alguna manera se trata de privilegiar ese encuentro con juventudes, que es la esencia de este país hoy por hoy, para lograr un mejor presente y futuro, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Carlos. John, te mando un abrazo muy grande. Y bueno, arranquemos porque yo tengo más preguntas de todas las que me resolvieron con el tour. Pero a ver, cuéntanos, Carlos, ¿cómo termina uno involucrado
y cómo termina involucrando su vida con el Parque Chiribiquete si uno no nace en esa zona. Es decir, termina uno metiéndose en ese rol. La verdad, me siento ante todo muy privilegiado de haber tenido la oportunidad de llegar a este sitio de una forma absolutamente casuística. Estaba empezando mi labor como director nacional de Parques Nacionales de Colombia en el año 86, cuando tuve la oportunidad en un viaje que estaba realizando hacia un parque nacional en el trapecio amazónico colombiano, de entrar desde San José del Guaviare hacia Araraquara y de ahí a La Pedrera, Taparacá y Leticia, y una tormenta se nos planta en la mitad de la ruta que teníamos establecida y hace que necesariamente tengamos o que devolvernos o tratar de darle vuelta a la tormenta que nos tomó de sorpresa, lo que motivó que deriváramos hacia el sur en una ruta no convencional, y después de un largo camino, un largo vuelo, empecé a notar en el horizonte la magnitud de una serranía que para mí era totalmente desconocida. Yo revisaba en ese momento la cartografía del avión, que era lo más actualizado que teníamos, y no aparecía, y yo quedé muy sorprendido, tanto que tomamos la decisión con mi piloto de acercarnos lo más posible, y claramente se fue toda la gasolina dando vueltas encima del Chiribiquete. Yo no lo podía creer, y asumí en ese momento el compromiso de declarar este sitio a la mayor brevedad posible como un parque nacional, cosa que me tomó 2 años solamente sobrevolando a lo largo de 17 vuelos diferentes con un equipo de gente, haciendo el primer mapa de Chiribiquete desde el aire porque no teníamos posibilidad de acceder por tierra, y esto de poder pisar Chiribiquete solo fue factible hasta el año de 1990 y 1991, cuando hicimos las primeras expediciones biológicas. En ese momento nunca asumí yo, ingenuamente, seguramente, que íbamos a encontrar un patrimonio arqueológico de esta dimensión, de esta magnitud, como el que hemos tenido oportunidad de poder investigar, de poder analizar a lo largo de todos estos años, y que en parte es motivo de este libro que ya se ha mencionado varias veces el día de hoy, que nos permite dar un primer paso hacia la divulgación y el conocimiento de un patrimonio que para todos los colombianos, por supuesto, era totalmente desconocido. Y esto finalmente pone de presente, y lo aprovecho para remarcar y decir, era la única forma que encontramos conjuntamente con la directora de Parques Nacionales de Colombia y el director del ICANN, encontrar un argumento para empezar a defender fuertemente un patrimonio que tenemos que proteger, que preservar a toda costa, en un contexto de afectación que se está dando recientemente, es decir, hace unos 3 años, con todo el proceso de deforestación que se vive hoy en la Amazonía colombiana. Bueno, Carlos, qué maravillosa historia. Qué maravillosa historia esa que nos permite conocer cómo llega uno a su territorio y cómo lo puede vivir. John, yo soy de una tierra que amo, yo soy de Pereira y adoro mi ciudad, pero ¿cómo es nacer en un lugar que es declarado Patrimonio de la Humanidad? ¿Cómo es la conexión con ese lugar? ¿Cómo reconoce uno cuando se le vuelve cotidianidad y normalidad ese lugar tan maravilloso? ¿Cómo es vivir allá? ¿Cómo lo reconoce uno? Pero sobre todo, ¿qué le dirías tú a todos los jóvenes que nos están viendo en Colombia? ¿Cómo deberíamos conservarlo y cómo deberíamos conservar los lugares que tenemos alrededor de nosotros que son similares?
crecer ha sido una experiencia magnífica, tanto que el detalle de crecer en un lugar va de pronto a que se pierda la importancia también, porque se hace esto cuando tú estás en Bogotá, en Villaca, en Calamar, o estás en una de las veredas y te hablan de Chiribiquete. ¿Cómo ver la importancia? Es cuando tú sales a ver el trasfondo de lo que significa el parque para el mundo y a verle la importancia de ser indígena o en la actualidad es muy poco el que quiere ser indígena, y es triste decirlo. Ha sido tanto de pronto cercanas al parque o de pronto la transición económica que nos lleva a ver el contexto de un parque que es tan importante para el mundo, pero es triste que de pronto ver la juventud de estas zonas hoy ha sido mi lucha, y ha sido a viajar a diferentes ciudades, ver el contexto social diferente y volvido en una zona tan importante de Colombia. Es un orgullo ser indígena y hoy es un orgullo luchar para que todos estos jóvenes que son indígenas quieran apostarle a esta zona tan importante como lo es el parque, o crecer en las zonas cercanas al parque es un privilegio porque es una ciudad de naturaleza, todo tipo de recurso que en ese entonces, pues yo creo que entre los 5 y los 14 años que crecí, pues circulando los bosques, es mirar que por falta de conocimiento todo es normal. O sea, no le vemos la naturaleza desde otra perspectiva y a mirar que en realidad lo que dijeron los ancestros, los chamanes, los payés acerca de la naturaleza, acerca de las historias que nos contaban nuestros abuelos. Y cuando eso se convertía en historia, y hoy, en pleno siglo XXI, a mis 26 años, mirar de que todas aquellas teorías que algún día se plasmaron y que fueron trascendiendo de generación en generación, contadas por padres a sus hijos y sus hijos a sus hijos, hoy se están haciendo realidad. Ver que lo que alguna vez nos dijeron nuestros ancestros, que la juventud iba a llegar a un tiempo de que se iba a convertir en hombre blanco, ya no querían ser indígenas, hoy lo estamos mirando, hoy estamos viendo la importancia a los bosques, no le ve la importancia a continuar esta tradición, y que también vemos de alguna manera u otra que las comunidades indígenas asentadas en el territorio no se le da que tienen. Recuerdo que hace una experiencia muy bonita comenzando el año, tuvimos la oportunidad de hablar con un personaje de ONF Andina Internacional, y él me decía, es que es un privilegio vivir en el campo, mi sueño es vivir, y yo le decía eso a mis compañeros, les decía, chicos, estamos ubicados en un centro estratégico donde todo lo podemos cultivar, pero estamos perdiendo el compromiso, y son muy pocos los jóvenes que hoy están metidos en el tema, que quieren rescatar el valor. Y yo sí les digo desde acá directamente, desde los límites de nombre de las comunidades indígenas asentadas en el territorio, todo, no tanto a los jóvenes, sino al gobierno que hoy quieren invertir en el parque, es empecemos a rescatar o empecemos a apostarle a que se rescatamos la importancia del campo y que le demos el valor a aquellos campesinos que hoy
están asentados en el territorio, esta colonización, de tener esta deforestación, de tener cultural que se está perdiendo, y que empecemos a apostarle. Yo estoy trabajando pues desde mis conocimientos de la parte de la academia, pero también desde mis conocimientos ancestrales, trato de fusionar estas dos teorías y poder inculcarle a los jóvenes de los resguardos esos saberes ancestrales, historias del jaguar, a conocer que es el santuario más importante visto por las comunidades indígenas o visto por mi comunidad como el centro de la tierra, el centro donde todas las comunidades indígenas se reunían en el Chiribiquete para elevar sus plegarias a los dioses, y que de una manera u otra los bendiciera durante todo este territorio. Y es muy bonito ver hoy a cada uno de los académicos que han realizado sus investigaciones durante 20, 15, 18 años en el Chiribiquete, y es empezar a coger toda esa teoría que está ya con el conocimiento de mis comunidades y con la necesidad que tiene el territorio para poder apropiarnos. Es decirle a los jóvenes que me están viendo hoy, el Chiribiquete es el santuario de las comunidades indígenas. Y mira, lo que nosotros vemos hoy, y cuando viajé a las ciudades, y lo que vi como simplemente un parque, para nosotros es el santuario, es como ver en el cristianismo la iglesia. Eso significa para las comunidades indígenas asentadas en el territorio. Es una historia que se ha conservado durante muchísimos años, data de 20.000 años, algunas pinturas y algunas culturas indígenas asentadas en el territorio. Pues de hecho las investigaciones que he estado haciendo con muchas comunidades, las pinturas rupestres es el escrito de los dioses y el mandato hecho por los dioses para que el hombre siga su camino y pueda vivir en sana convivencia con el jaguar. Es tanto así que algunas culturas indígenas, algunos resguardos provenientes de Miraflores y del Bajo Baupés, dicen de la naturaleza. Entonces son diferentes como visiones y son diferentes teorías, pero que en últimas se encierran que Guaviare, y en este caso el Parque Chiribiquete, es un santuario para las comunidades indígenas, y que si de alguna manera u otra se sigue adentrando la deforestación, esto va a crear un desequilibrio energético de las comunidades indígenas. Entonces mi llamado es hoy, más que investigarlo, es empezar a buscar una manera de protegerlo, de conservar, de conocer las culturas indígenas más a fondo, de ver diferentes teorías que, como yo lo estoy haciendo hoy en el territorio, buscando los diferentes conceptos, de una manera u otra nosotros salvamos el Chiribiquete, que de pronto para nosotros sea simplemente un parque o quizás el patrimonio mundial de la humanidad, pero para esas culturas indígenas es toda una religión, es toda una cultura, es todo un equilibrio energético que hoy los está protegiendo, y que hoy ellos más que nadie quisieran proteger, y que teniendo muchas cosas, que algunos jóvenes ya no quieren ser indígenas. Entonces ese sería mi mensaje y mi llamado a los jóvenes y a todas las entidades que hoy están trabajando, y decirles, crecer en la zona de límites del parque es un privilegio, es un honor, y es un honor ser indígena, y es un honor hoy luchar para recuperar todos estos saberes ancestrales, y lo más importante, poder salvar Chiribiquete y de alguna manera u otra ser un guardián, pero un guardián desde las comunidades indígenas. Estás hablando con el micrófono apagado, que es lo que nos pasa a todos ahora. Muchísimas gracias, John, primero por contarnos esa historia tan maravillosa, y segundo por seguir siendo un joven que le apuesta a sus ancestralidades y que está dispuesto a seguir luchando por su comunidad y por su territorio. Y para allá va mi segunda pregunta, mi tercera pregunta, que tiene mucho que ver con eso, y es: todos los seres humanos generamos relaciones con nuestro medio ambiente, con nuestra familia, con todas las personas que están alrededor. Yo quiero que ustedes me cuenten, tanto tú como Carlos, es
es ¿qué sienten ustedes por Chiribiquete? Cuando a Carlos le hablan de Chiribiquete, ¿usted qué siente, Carlos? ¿Y qué sientes tú, John, cuando te hablan de Chiribiquete? ¿Qué sentimiento se te viene a ti en ese momento? Démosle la palabra, por favor, a John, que me parece importantísimo lo que él pueda opinar. John, ¿nos escuchas? Sí, señor. Carlos o... Dale tú, que Carlos dijo que le hicieras tú. Dale. Hola, hola. Te escuchamos. Bueno, cuando me hablan de anteriormente cuando hablaban de Chiribiquete, cuando hablaban de Chiribiquete anteriormente dentro de la cultura indígena, pues lo encerrábamos en la cosmovisión o en las perspectivas. Era el santuario, era el lugar sagrado para las comunidades indígenas, y ya durante más o menos hasta los 6 años seguía siendo el lugar sagrado, seguía siendo ese lugar importante para las comunidades. Cuando ya por cuestiones mayores tuve que abandonar el resguardo y tener que salir a ver esta sociedad cambiante, una sociedad que pues en Calamar, Guaviare, entre los años 96 y 2000, 2003, era una zona pues con el tema del narcotráfico, pues con el tema del conflicto armado, vivir una guerra a esa edad te lleva a cambiar como esa mentalidad, y por algunos momentos, y por eso yo entiendo a los jóvenes que no quieren ser indígenas, por algunos momentos te lleva a desviarte de tus raíces. Esto que nos inculcaron durante mi niñez, bueno, no tiene un sentido propio, pero después de que comencé a estudiar y comencé a ver el Chiribiquete desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, hoy cuando a mí me hablan del Chiribiquete me hablan es del lugar, o sea, de la casa de los indígenas, de la casa de nuestra cultura, de aquella guía espiritual, de aquella conexión con la naturaleza. Cuando a mí me hablan hoy de Chiribiquete, es hablarme de lo que es, o sea, el todo de las culturas indígenas del departamento y de Colombia. Y si me hablan de Chiribiquete en ese momento me hablarían del centro, hablándolo así, del centro de la tierra, un lugar maravilloso, un lugar que guarda la historia, y no solo la historia de pronto de mi cultura como de Sano, ni la historia de los cubeos, sino guarda la historia de cada una de las comunidades indígenas que ven el Chiribiquete como el santuario. Sucede que, para contarles, las culturas indígenas, cuando hay un punto, un hallazgo que marca la trayectoria de su cultura, le nombran o le dan nombre a un cerro o le dan nombre a una montaña, y es como de allí algo sagrado. Es decir, independientemente de la cultura, ya sean en este momento los carijonas, como fueron en su primer momento quienes estuvieron allá, hablar de pronto de los Nucat Makut, hablamos de los resguardos indígenas actuales, es ver que Chiribiquete es la esos saberes ancestrales de toda esa medicina indígena, pero también de toda esa historia triste que alberga cada una de las historias. Pero en realidad cuando hablan de Chiribiquete y cuando me preguntan a mí, para usted, ¿qué significa Chiribiquete? Para mí significa el todo de las comunidades indígenas. De pronto no tanto como en alguna vez lo leo uno en los libros, que dice, no, es que Chiribiquete es el patrimonio de la humanidad. Sí, pero ¿bajo qué significado? Sí, muchos recursos naturales, muchas especies, sin numerosos afluentes, una historia, pero en realidad para las comunidades indígenas Chiribiquete es una esencia, es una conexión con la naturaleza. Es decir, todo lo que yo haga en contra de Chiribiquete me va de alguna manera u otra a afectar a mi comunidad y a las demás comunidades. Es como el centro de todas esas energías positivas canalizadas por cada uno de estos payés, por cada uno de estos chamanes que se desplazaban meses para Chiribiquete a hacer sus rituales y a pedirle permiso al Dios Supremo o a la naturaleza para poder empezar un año. Entonces es como toda la cultura indígena concentrada en un solo punto, y que
ese es el significado tanto para mí, creo para todas las culturas indígenas asentadas en el territorio. Chiribiquete es el centro de la canalización energética y de la distribución de saberes ancestrales a través del tiempo y que aún se conserva y que espera que se conserve. Muchas gracias, John. Qué bonito relato. Carlos, ya para ir cerrando, porque no nos cuentas, ¿qué mensaje, tú que eres una persona que ha conocido Chiribiquete hace tanto tiempo, qué mensaje le darías a los jóvenes de Colombia con respecto a Chiribiquete y a cómo cuidar no solo sino todos sus entornos? Hoy, en el contexto actual de Colombia, del país, y no solo por razones de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, creo que Chiribiquete es una oportunidad inigualable de poder entender nuestra identidad y, ante todo, nuestra nacionalidad. Creo que Colombia es un país que, lamentablemente, por ser tan joven, no ha logrado aterrizar suficientemente bien lo que significa nuestra gran pasado ancestral. Cuando yo pienso en Chiribiquete, y lo hice desde el primer momento que lo conocí, pienso inmediatamente en la ancestralidad, en el origen, en esta herencia que tenemos confinado en este lugar y sobre todo en una larguísima tradición cultural que ha subsistido hasta nuestros días sin que sepamos todavía lo que esto significa la gran mayoría de los colombianos. Es evidente que por una serie de circunstancias, de hechos, que estamos empezando apenas a estudiar, el principio de la ancestralidad de Chiribiquete nos va a dar unos elementos lo suficientemente contundentes como para podernos reconocer y reconocer a la identidad indígena que llevamos dentro de nosotros, a ese gran conocimiento que no ha sido valorado suficientemente, a esa ancestralidad, a esa sabiduría, a ese pensamiento espiritual y sagrado que representa estar en la mitad del mundo, como lo es precisamente el significado y el gran entendimiento de Chiribiquete hoy, a raíz de toda la investigación que hemos logrado realizar. Mi llamado hoy por hoy es que entre todos los colombianos particularmente logremos salvar este sitio tan emblemático, tan importante, que si bien estamos haciendo un llamado a que no sea visitado de la forma usual, como lo entenderíamos, sino a través de otros procedimientos como el que nos pone a la mano el Museo Nacional, el ICAM, Parques Nacionales en este momento, así como otras estrategias que estamos empezando a diseñar para poder ir a todas las ciudades de Colombia, a todas las poblaciones, a todos los sitios más recónditos, a mostrarles de una forma muy contundente lo que significa este lugar que, a mi juicio, envuelve de forma muy contundente el concepto de totalidad, y que la campaña que tenemos que hacer entre todos, tomados con la más alta conciencia posible, es que tenemos que salvar este lugar que le corresponde en memoria y en pensamiento a todos nuestros indígenas, pero también a todos nosotros. Muy gracias, hombre. Carlos, muchas gracias a John, muchas gracias al director del museo, a Sura por apoyarnos, a Andrés y a Natalia por hacernos el tour, a ustedes dos por hoy permitirnos conocer de primera voz no solo la exposición, sino el conocimiento que ustedes tienen del territorio. Creo que para los jóvenes este conversatorio y esta exposición virtual que hemos podido ver es acercarse a esa ancestralidad de la que ustedes tanto nos hablan, para que aprendamos a cuidarla, a respetarla, pero sobre todo a cuidarla para que la podamos tener por muchísimos años más.
En nombre de la Consejería Presidencial para la Juventud, de nuestra primera dama y del gobierno del presidente Duque, quiero agradecerles enormemente el habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo digital muy afectuoso y espero que se estén cuidando y cuidando a sus familias. Muchísimas gracias. Muy gracias a todos, muy amables. Chao, John. Muchas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse a esta jornada del día lunes de ambiente. Recuerden que mañana los esperamos desde las 10 de la mañana con nuestro laboratorio Sacúdete, en nuestro martes de Sacúdete, el cual no se pueden perder. Todos conectados mañana desde nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo, feliz noche para todos.